El sabueso de los Baskerville, capítulo 15. Examen retrospectivo. En una fría noche de niebla, a finales del mes de noviembre, Holmes y yo nos encontramos sentados junto a un fuego que ardía alegremente en la chimenea de nuestra casa de estar en Baker Street. Desde la trágica conclusión de nuestra visita a Devonshire, mi amigo se había ocupado de dos asuntos de extraordinaria importancia. En el curso del primero había puesto de manifiesto la atroz conducta del coronel Upwood en relación con el famoso escándalo de los naipes en el club de Non-Parley, mientras que con motivo del segundo había defendido a la desgraciada Mem Maupensier de la acusación del asesinato que pesaba sobre ella en relación con la muerte de su hijastra Mire. Carrere es una joven que, como se recordará, apareció 6 meses más tarde en Nueva York. Después de haber contraído matrimonio, mi amigo se hallaba de excelente humor debido a los éxitos seguidos en una sucesión de casos difíciles, a la vez de importantes, y no me fue difícil animarlo a que repasara los detalles del misterio de Baskerville. Yo había esperado pacientemente a que se presentara la oportunidad, porque sabía muy bien que Holmes no permitía nunca la superposición de los casos y que su mente, tan clara como lógica, no abandonaba nunca el trabajo presente para ocuparse de recuerdos. Pero Sir Henry y el Dr. Mortimer se hallaban en Londres, a punto de emprender el largo viaje recomendado al baronet para restablecer sus destrozos nervios, y nos habían visitado aquella misma tarde, lo que permitió sacar a relucir el tema con toda naturalidad. Desde el punto de vista de la persona que se hacía llamar Stapleton, dijo Holmes, el plan que había urdido era de una gran sencillez. Si bien para nosotros resultaba extraordinariamente complejo, ya que al principio carecíamos de información suficiente para averiguar el motivo de sus acciones y solo disponíamos de unos detalles, yo he tenido además la suerte de hablar en 2 ocasiones con la señora Stapleton, por lo que el caso está totalmente aclarado y no queda ya secreto alguno. En el apartado Berna, el de la lista de mis casos, que llevo por orden alfabético, encontrará algunas notas sobre este asunto. Quizás sea usted tan amable como para resumirme de memoria el curso de los acontecimientos. Claro que sí, aunque no lo garantizo que conserve todos los datos de la cabeza. Es curioso cómo la intensa concentración mental consigue borrar el pasado. El abogado que cuando conoce un caso con pelos y señales es capaz de discutir con los expertos sobre el tema. Descubre que le basta una semana o dos de un trabajo nuevo para que se olvide de todo lo que había memorizado. De la misma manera, cada uno de mis casos desplaza al anterior y Mille Carrere ha desdibujado mis recuerdos de la mansión Baskerville. Si mañana se me pidiera que me ocupara de otro asunto, por insignificante que fuera, es muy posible que eliminara a la hermosa dama francesa y al infame Upwood. Por lo que se refiere al caso del sabueso, le expondré lo más exactamente que pueda los acontecimientos y siempre podrá usted interrogarme sobre cualquier cuestión que haya olvidado. Mis investigaciones han demostrado que el retrato familiar no mentía y que nuestro hombre era efectivamente un Baskerville, hijo de Roger, el hermano menor de Sir Charles, que había escapado ya con una siniestra reputación a América del Sur, donde se dijo que había muerto soltero. La verdad, que contrajo matrimonio y que tuvo un único hijo, nuestro personaje, que recibió el nombre de su padre, y que a su vez se casó con Beryl García, una de las beldades de Costa Rica. Después de robar una considerable suma de dinero del Estado, pasó a apellidarse Vandeleur y huyó a Inglaterra, donde creó un colegio en la zona de Yorkshire. Su interés por este tipo peculiar de ocupación obedecía a que durante el viaje de vuelta a Inglaterra conoció a un profesor enfermo de tuberculosis, cuya gran competencia profesional utilizó para que la empresa tuviera éxito. Pero al morir Fraser, el profesor, el colegio se desprestigió hasta llegar a caer en el descrédito más absoluto, por lo que Vanderbilt juzgaron
convenientemente cambiar de nuevo apellido. El hijo de Roger Baskerville se trasladó como Jack Stapleton al sur de Inglaterra con los restos de su fortuna, sus planes a futuro y su afición a la entomología. En el Museo Británico he podido saber que se le consideraba una autoridad en ese campo y que el apellido Vandeleur ha quedado identificado con cierta mariposa nocturna que él describió por vez primera durante su estancia en Shropshire. Llegamos ya a la parte de su vida que ha resultado de tanto interés para nosotros. Stapleton hizo investigaciones y descubrió que solo 2 generaciones lo separaban de una cuantiosa herencia. Creo que cuando se trasladó a Devonshire sus planes aún eran muy vagos, aunque el carácter delictivo de sus intenciones queda en manifiesto desde el principio por el hecho de que quisiera pasar a su esposa por su hermana. La idea de utilizarla como señuelo ya estaba en su mente, aunque quizás no supiera con claridad cómo iba a organizar todos los detalles del plan. Al final del camino se hallaba la herencia de los Baskerville y estaba dispuesto a utilizar cualquier instrumento y a correr cualquier riesgo para conseguirla. El primer paso fue instalarse lo más cerca que pudo de su hogar ancestral y el segundo cultivar la amistad de Sir Charles Baskerville y sus vecinos. El mismo baronet le contó la historia del sabueso, preparando sin saberlo su camino hacia la tumba. Stapleton, como voy a seguir llamándolo, sabía que el anciano estaba enfermo del corazón y que cualquier emoción fuerte podía acabar con él, información que le había facilitado el Dr. Mortimer. También llegó a sus oídos que Sir Charles era supersticioso y que se tomaba muy en serio la macabra leyenda del sabueso. De su ingenio surgió de inmediato una manera de acabar con la vida del baronet sin que existiera la práctica, a la menor posibilidad de descubrir culpable. Concebida la idea, Stapleton procedió a llevar a la práctica con notable astucia. Un conspirador ordinario se habría dado por satisfecho con un animal suficientemente feroz. La utilización de medios artificiales para convertir al animal en terrorífico fue un detalle de ingenio por su parte. El perro lo adquirió en Londres, acudiendo a la firma Ross y Mangles, que tienen su establecimiento en Fuller Road. Era el más fuerte y el más feroz de los disponibles. Para transportarlo hasta el páramo, Stapleton utilizó la línea de ferrocarril del norte de Devon y luego recorrió a pie una gran distancia, con el fin de no despertar sospechas. Para entonces, y gracias a sus expediciones a la caza de insectos, ya se había adentrado en la ciénaga de Grimpen, lo que le permitió encontrar un escondite seguro para el animal. Después de instalarlo allí, esperó a que se le presentara una oportunidad. La ocasión, sin embargo, tardó algún tiempo en aparecer. De noche no era posible sacar sus propiedades al anciano caballero. Durante 2 meses, Stapleton acechó por los alrededores con su sabueso, pero sin éxito. Durante estos intentos infructuosos, lo vieron o vieron más bien a su acompañante, algunos vecinos, gracias a lo cual la leyenda del perro terrorífico recibió nueva confirmación. Stapleton confiaba en que su esposa arrastre a Sir Charles a su ruina, pero en ese punto Beryl resultó inesperadamente independiente. No estaba dispuesta a provocar en su enredo sentimental que pusiera al anciano baronet en manos de su enemigo. Ni las amenazas ni los golpes, siento decirlo, lograron convencerla. Se negó siempre de manera inflexible. Durante algún tiempo, Stapleton se encontró en un punto muerto. Finalmente, halló la manera de superar su dificultad por conducto del propio Sir Charles, quien, por el afecto que le profesaba, delegó en él para todo lo relacionado con el caso de esa mujer tan desaventurada que es la señora Laura Lyons. Al presentarse como soltero, adquirió muy pronto un gran ascendiente sobre ella, y le dio a entender que si conseguía divorciarse de Lyons, se casaría con ella. La situación llegó a un punto crítico cuando Stapleton supo que Sir Charles se disponía a abandonar el páramo siguiendo el consejo del Dr. Mortimer, con cuya opinión él mismo fingía estar de acuerdo. Era preciso actuar de inmediato porque de lo contrario su víctima podía quedar para siempre fuera de su alcance. De manera que presionó a la señora Lyons para que escribiera la carta pidiendo al anciano
que le concediera una entrevista justo la noche antes de emprender el viaje a Londres, y luego, con falsas razones, le impidió acudir, logrando así la oportunidad que esperaba desde hacía tiempo. Al regresar de Covent Tracy a última hora de la tarde, tuvo tiempo de ir en búsqueda del sabueso, embadurnado con su pintura terrorífica y llevado hasta el portillo, donde tenía buenas razones para confirmar en que se encontraría el anciano caballero. El perro, incitado por su amo, saltó el portillo y siguió al desgraciado baronet, que huyó dando alaridos por el paseo de los tejos. En ese túnel tan sombrío tuvo que resultar especialmente horrible la imagen de aquella enorme criatura, las mandíbulas iluminosas y los ojos flamantes persiguiendo a grandes saltos a su víctima. Sir Charles cayó muerto al final del paseo debido al terror y su corazón enfermo. Mientras el baronet recorría el camino, el sabueso se había mantenido en el borde de la hierba, de manera que solo eran visibles las huellas del ser humano. Al verlo caído e inmóvil, es probable que el animal se acercara a olerlo. Fue después, al descubrir que estaba muerto, cuando al dar la vuelta para marcharse, dejó la huella en la que más tarde había de reparar el Dr. Mortimer. Stapleton llamó al perro y se apresuró a devolverlo a su guardia en la ciénaga de Grimpen, dejando atrás un misterio que desconcertó a las autoridades, alarmó a todos los habitantes de la zona y provocó finalmente que se solicitara nuestra colaboración. Es posible que Stapleton ignorase aún la existencia del heredero que vivía en Canadá, pero en cualquier caso lo supo muy pronto del labio de su amigo el Dr. Mortimer, que además le comunicó todos los detalles sobre la llegada de Londres de Sir Henry Baskerville. Es posible que la primera idea de Stapleton fuera acabar en Londres con la vida del joven extranjero, en lugar de esperar a que se presentara en Devonshire. Como desconfiaba de su esposa, desde que se negara a ayudarle a tender una trampa al anciano baronet, no se atrevió a dejarla sola por temor a perder la influencia sobre ella. Esa es la razón de que vinieran juntos a Londres. Se alojaron, según descubrí, en el hotel privado Mexborough en Covent Street, uno de los que de hecho visitó mi agente en búsqueda de pruebas. Stapleton dejó allí encerrado a su esposa mientras él, ocultando su identidad bajo una barba postiza, seguía al Dr. Mortimer a Baker Street y más tarde a la estación y al hotel Northland. Su mujer sospechaba de los planes de su marido, pero era tanto el temor, sin duda fundado en los brutales malos tratos a los que le había sometido largo tiempo, que no se atrevió a escribir para advertir a Sir Henry del peligro que corría. Si la carta caía en manos de Stapleton, también su vida se vería amenazada. Finalmente, como sabemos, recurrió al procedimiento de recortar palabras impresas y de escribir la dirección deformando la letra. El mensaje llegó a manos del barón y fue el primer aviso del peligro que corría. Stapleton necesitaba alguna prenda de vestir de Sir Henry para, en el caso de que se viera obligado a recurrir al sabueso, disponer de los medios que le permitieran seguir su rastro. Con la celeridad y la audacia que lo caracterizaban, se puso de inmediato manos a la obra y no cabe duda que sobornó al limpiabotas o a la camarera del hotel para que lo ayudaran en su propósito. Casualmente, sin embargo, la primera bota que consiguió era una de las nuevas y por consiguiente sin utilidad para sus planes. Entonces Stapleton hizo que se la devolvieran y robó otra. Un incidente muy instructivo porque demostró que se trataba de un sabueso de verdad. Ninguna otra explicación justificaba la apremiante necesidad de conseguir la bota vieja y la indiferencia ante la nueva. Cuando más outre y grotesco resulta un suceso, mayor es la atención con que hay que examinarlo, y la cuestión parece complicar un caso es. Cuando se ha estudiado con cuidado y se maneja de manera científica, el que proporciona mayores posibilidades de elucidarlo. A la mañana siguiente recibimos la visita de nuestros amigos, siempre espiados por Stapleton desde el coche de punto. Dado su conocimiento de nuestras direcciones y de mi aspecto, así es como por su manera general de comportarse, me inclino a creer que la carrera criminal de Stapleton no comenzó con el asunto de Baskerville. Resulta interesante saber
que durante los 3 últimos años se han producido en esa zona 4 robos de considerable importancia y que en uno de los casos se ha detenido a los culpables. El último es en el mes de mayo con Folkestone Court como escenario. Fue notable porque el ladrón enmascarado y actuando en solitario disparó a sangre fría contra el botones que lo sorprendió. No me cabe duda de que Stapleton renovaba de ese modo sus menguados recursos económicos y que desde hacía años que se había convertido en un individuo desesperado y sumamente peligroso. Lo sucedido aquella mañana en que nos escapó tan hábilmente, así como su audacia al devolverme mi propio nombre por medio del cochero, es un buen ejemplo de sus muchos recursos. A partir de aquel momento, sabedor de que me había hecho cargo del caso en Londres, comprendió que no tenía ya ninguna posibilidad de éxito en la metrópoli y regresó a Dartmoor para esperar la llegada del baronet. Un momento, interrumpí yo. No hay duda de que ha descrito usted correctamente la sucesión de los hechos, pero hay un punto que no ha mencionado. ¿Qué se hizo con el sabueso durante la estancia de su amo en Londres? Ha reflexionado sobre ese asunto, porque no hay duda de su relevancia. Es evidente que Stapleton tenía un confidente, aunque no es probable que se pusiera por completo a su merced comunicándole todos sus planes. En la casa Murray había un anciano sirviente llamado Anthony. Su asociación con los Stapleton se remonta a años atrás, a los tiempos de colegio, porque lo que debía saber de su señor y de su señora eran en realidad marido y mujer. Este hombre ha desaparecido huyendo del país. Dese usted cuenta de que Anthony no es un nombre frecuente de Inglaterra, mientras que Antonio sí lo es de España. Y en los países americanos se habla de habla española. Ese individuo, como la misma señora Stapleton, hablaba inglés correctamente, pero con curioso ceseo. Tuve ocasión de ver cómo ese anciano cruzaba la ciénaga de Grimpen por el camino que Stapleton marcaba. Es muy probable, por lo tanto, que en ausencia del señor fuese él quien se ocupara del sabueso, aunque quizás sin saber nunca la finalidad para lo que se lo destinaba. Acto seguido, los Stapleton regresaron a Devonshire, seguidos muy poco después por Sir Henry y usted. Un breve comentario sobre mi situación en aquel momento. Quizás recuerde usted que cuando examiné el papel en el que estaban pegadas las palabras impresas, lo estudié con gran detenimiento en búsqueda de la filigrana. Al hacerlo, me lo acerqué bastante y advertí un débil olor a jazmín. El experto en criminología ha de distinguir los 75 perfumes que se conocen, y por lo que a mi propia experiencia se refiere, la resolución de más de un caso ha dependido de su rápida identificación. Aquel aroma sugería la presencia de una dama, por lo que mis sospechas empezaron a dirigirse hacia los Stapleton. Fue así como averigüé la existencia del sabueso y deduje quién era el asesino antes de trasladarme a Devonshire. Mi juego consistía en vigilar a Stapleton. Era evidente, sin embargo, que no podía hacerlo yendo con usted, porque en ese caso mi hombre estaría siempre en su guardia. De manera que engañé a todos, usted incluido, y me trasladé secretamente al páramo, cuando se daba por segura mi permanencia en Londres. Los apuros que pasé no fueron tan grandes como usted imagina, aunque cuestiones de tan poca importancia nunca deben dificultar la investigación de un caso. Pasé la mayor parte del tiempo en Covent Tracy y únicamente utilicé el refugio neolítico cuando era necesario estar cerca del escenario de la acción. Cartwright, que me había acompañado, me fue de gran ayuda con disfraz de campesino. Dependía de él para la comida y las mudas de ropa. Mientras yo vigilaba a Stapleton, era frecuente que Cartwright lo vigilara a usted, de manera que yo controlaba todos los pormenores. Ya le he explicado que sus informes me llegaban enseguida, porque de Baker Street los enviaban inmediatamente a Covent Tracy. Me fueron de gran utilidad, especialmente aquel fragmento verídico de la biografía de Stapleton. Así pude averiguar la identidad de la pareja y saber con quién atenerme. El caso se había complicado bastante debido al incidente del preso fugado y de su relación con Barrymore.
También eso lo aclaró usted de manera muy eficaz, aunque por mi parte hubiera llegado a la misma conclusión. Cuando me encontró usted en el páramo, yo ya tenía el conocimiento completo del caso, pero carecía de las pruebas que pudieran presentarse ante el jurado. Ni siquiera el intento criminal contra Sir Henry la noche en que quedó truncada la vida del desventurado preso nos hubiera servido de ayuda para acusar a Stapleton de asesinato. No había otra alternativa de sorprenderlo con las manos en la masa, y para ello teníamos que utilizar como cebo a Sir Henry solo y para aparentemente sin protección. Así lo hicimos y a costa de un terrible sobresalto para nuestro cliente, logramos coronar nuestro trabajo y provocar el fin de Stapleton. He de confesar que supone un desdoro de mi forma de trabajo el hecho de que Sir Henry se viera expuesto a semejante peligro, pero carecíamos de medios para prever el aspecto terrible y estremecedor que presentaba el animal, ni tampoco podíamos predecir la niebla que le permitió aparecer entre nosotros tan rápidamente. Logramos nuestro objetivo a un costo que, según me ha asegurado tanto el especialista como el Dr. Mortimer, solo será momentáneo. Un viaje largo permitirá que nuestro amigo se recupere no solo de los nervios destrozados, sino también de sus sentimientos heridos. Su amor por la señora Stapleton era profundo y sincero. Para él, lo más triste de todo ese asunto, tan tenebroso, es que aquella lo engañara. Ya solo queda dilucidar el papel de la señora Stapleton. No hay duda de que su marido ejercía en ella una influencia que pudo haber sido amor, miedo o muy posiblemente ambas cosas, dado que no son, desde luego, sentimientos incompatibles. En cualquier caso, esa influencia era absolutamente eficaz. Al ordenárselo él, consistió en hacerse pasar por su hermana, aunque también es cierto que Stapleton descubrió los límites de su poder cuando quiso convertirla en cómplice de su asesinato. Beryl estaba dispuesta a prevenir a Sir Henry, aunque sin descubrir a su marido, y trató de hacerlo una y otra vez. Es evidente que también Stapleton era capaz de sentir celos, y de manera que cuando vio cómo el baronet cortejaba con su esposa, pese a que formaba parte de su plan, no pudo evitar interrumpir el idilio con un estallido de pasión que puso de manifiesto el alma fogosa que tan inteligentemente escondía bajo sus reservados modales. Al fomentar la intimidad entre ambos, se aseguraba de que Sir Henry acudiera con frecuencia a la casa Mary Pitt y de que más pronto o más tarde se presentara la oportunidad que esperaba. El día de la crisis definitiva, sin embargo, su mujer se resolvió inesperadamente contra él. Había llegado a sus oídos noticias de la muerte de Selden y no ignoraba la noche que había invitado a Sir Henry a cenar, que el sabueso estaba en una de las dependencias de la casa. Beryl acusó a su marido de querer asesinar al baronet y eso provocó una escena violenta durante la cual Stapleton reveló por vez primera a su mujer que tenía un rival. La fidelidad de la señora Stapleton se transformó inmediatamente en odio intenso y nuestro hombre comprendió que su mujer estaba dispuesta a traicionarlo. Entonces procedió a atraparla para que no pudiera avisar a Sir Henry sin perder la esperanza de que cuando todos los habitantes de la zona atribuyesen la muerte del baronet a la maldición familiar, como sin duda sería, su mujer aceptara los hechos consumados y guardase el silencio sobre lo que sabía. Por lo que eso a mí refiere, tengo la impresión de que calculó mal y que, aún sin contar nuestra presencia, su caída era inevitable. Una mujer de sangre española no perdona fácilmente semejante afrenta. Y ya mi querido Watson, no estoy en condiciones de hacerle un relato más detallado de este interesantísimo caso sin recurrir a mis anotaciones. Ignoro si ha quedado sin explicar algo especial. Stapleton tenía que saber que no iba a ser posible matar a Sir Henry de miedo, con el sabueso falsamente infernal, como sucedía con el caso de su tío. Era un perro feroz y estaba hambriento. Si su apariencia no acababa con la víctima, el miedo podía al menos paralizarla, de manera que no ofreciese resistencia. Sin duda, ya no solo queda una dificultad. Si Stapleton hubiese llegado a tomar posesión de la herencia, como habría explicado de hecho de que él, el heredero,
hubiese vivido sin darse a conocer y con otro nombre en un lugar tan próximo a la mansión de los Baskerville? ¿Cómo hubiera podido reclamar la herencia sin despertar sospechas ni provocar una investigación? Se trata de un problema muy arduo y temo que espere usted demasiado al pedirme que yo lo aclare. El pasado y el presente se hallan dentro del mismo campo de mis investigaciones, pero lo que una persona vaya a hacer en el futuro es algo muy difícil de prever. Señora, la señora Stapleton oyó a su marido analizar el problema en varias ocasiones. Eran tres las soluciones posibles. Podría reclamar la propiedad desde América del Sur, demostrando su identidad ante las autoridades consulares británicas y obtener así la fortuna sin aparecer nunca por Inglaterra. También podía adoptar un disfraz que lo hiciera irreconocible durante el breve periodo de tiempo que necesitaba permanecer en Londres, y finalmente podía suministrar a un cómplice de las pruebas y los documentos, haciéndolo pasar por el heredero, pero reteniendo el derecho a un porcentaje de sus ingresos. Por lo que sabemos de él, tenemos la seguridad de que habría encontrado algún modo de solucionar ese problema. Y ahora, mi querido Watson, permítame decirle que llevamos varias semanas trabajando con mucha intensidad y que por una vez no estaría de más que nos ocupáramos de cosas más placenteras. Tengo un palco para les Huguenots. ¿Ha oído usted de los Dershak? ¿Le importaría entonces estar listo dentro de media hora para que podamos detenernos en Marcinis de camino al teatro y tomar un bocado antes de la presentación?